bendiga. Vamos a empezar nomás porque si no, no nos vamos a ir más. Se va a hacer de noche y vamos a estar acá como cuando Pablo predicó hasta las 12. Y después uno se duerme, se cae de un tercer piso. Habíamos visto las dos enseñanzas anteriores sobre el origen de Cristo como rey de los judíos y también como rey de los gentiles. Y hoy vamos a continuar, pero con un tema central de la fe cristiana, que es quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo, y cómo la Biblia revela que Dios es uno, pero no es solitario. No vamos a imponer términos filosóficos, sino que vamos a dejar que la Escritura misma interprete a la Escritura. Porque muchas herejías nacen por no negar versículos, sino por aislarlos. Ahora vamos a ver algunos pasajes en los que vamos a entender de dónde surgen ciertas creencias que tienen determinadas denominaciones, negando, por ejemplo, la doctrina de la Santa Trinidad. Así que el tema de hoy lo vamos a ver, que ya habíamos visto que Jesús es rey, y habíamos visto que es rey de los judíos y también de los gentiles. Hoy vamos a ver que Jesús es Dios. Jesús es Dios, Dios es uno, Dios es trino. No vamos a ahondar en las características de los atributos de Dios, pero sí los voy a mencionar brevemente para que tengamos en mente de qué hablamos cuando hablamos de Dios. Los atributos de Dios son la omnipresencia, que significa que Dios está en todo lugar, en todo momento. La omnisciencia, que es el conocimiento de todas las cosas. La omnipotencia, que es que el poder de Dios no tiene límites. La eternidad, porque Dios no es un ser creado y es inmortal, no tiene principio ni fin. Existe fuera del tiempo y es autosuficiente, es decir, que no depende de nada para su existencia. También Dios es inmutable. Esto significa que no cambia su ser ni sus propósitos y sus promesas son constantes. También Dios es fiel. Esto significa que Dios cumple siempre sus promesas y es digno de confianza. Dios es santo porque es moralmente puro, perfecto y separado de toda maldad. Dios es justo porque actúa con rectitud y equidad, juzgando el pecado y condenando la maldad. También Dios es amor, porque esa es su naturaleza misma, expresada en el cuidado benevolente. También Dios es misericordioso, y esto significa que es clemente y que perdona, mostrando compasión hacia la humanidad. Y también Dios es soberano, que significa que tiene autoridad absoluta sobre toda la creación. Bien, las Escrituras enseñan que Jesús es Dios, enseñan que Él es un ser divino y también que es un ser humano. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. La Biblia afirma claramente la divinidad de Cristo. Ahora voy a ir leyendo los pasajes que voy a citar. En el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, dice que en el principio era el Verbo era Dios, y en el versículo 14 dice que aquel Verbo fue hecho carne. No dice que es un Dios, sino que el Verbo es Dios y se hizo carne. Es decir, Jesús no deja de ser Dios al encarnarse. También tenemos en Colosenses capítulo 2, que enseña sobre Cristo, que dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, no que una parte es Dios, o ni siquiera que es una manifestación parcial, sino que toda la plenitud de Dios habita en Cristo. El pasaje que mencioné del Evangelio de Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la palabra. Versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Y en el versículo 14, el apóstol Juan escribe: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también tenemos en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8, es una carta anónima, muchos se la atribuyen a Pablo, pero la manera de escribir no es la de Pablo, porque incluso todas las cartas de Pablo están firmadas y la de los Hebreos no.
En la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 8, dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y ese pasaje dice que Dios dice del Hijo: tu trono, oh Dios. Es decir, Dios a alguien le dice Dios. Entonces ahí ya podemos ver de una manera clara de que es el mismo Dios, pero hay al menos dos personas diferentes. Y ese, que es una persona diferente a Dios Padre, es Jesús, el Hijo. Entonces, como estamos hablando sobre la divinidad de Jesús, vamos a hablar también sobre su humanidad. Como decíamos, en Juan capítulo 1, versículo 14 dice que es verdaderamente hombre porque se hizo carne. También podemos encontrar en Filipenses capítulo 2, en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8, es Pablo quien escribe que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, Jesús era un ser divino, es un ser divino, pero no tenía un cuerpo humano y tuvo que encarnarse para adquirir cualidades humanas. Por ejemplo, nacer, crecer, tener hambre, ser tentado y morir. Ahora bien, la humanidad de Cristo, es decir, su encarnación, no se mezcla con su divinidad. Y a esto teológicamente se le llama unión hipostática. La unión hipostática es cuando algo abstracto se une con algo concreto. Por eso la divinidad de Cristo, que es algo abstracto, que es algo que no se puede tocar, se une a un cuerpo que sí se puede tocar. A esto se le llama unión hipostática. Tampoco se confunden esas dos naturalezas y tampoco se separan. Una vez que Cristo adquirió la naturaleza humana, no dejó de tenerla. Por eso Él resucita en cuerpo glorificado y asciende al cielo corporalmente, con cuerpos como vamos a tener nosotros el día de la resurrección, como enseña el apóstol Pablo, cuando dice que hay cuerpos naturales y cuerpos espirituales. Y dice que los cuerpos carnales son corruptos y los cuerpos espirituales son cuerpos sin corrupción. Ahora bien, no estamos hablando de dos dioses diferentes, estamos hablando de un único Dios. Y esto es una aclaración que tenemos que hacer, porque la Biblia enseña que Dios es uno. La Biblia enseña que el Señor uno es, y esto es un monoteísmo, es decir, un solo Dios. Politeísmo son muchos dioses, y monoteísmo es la existencia de un único Dios. El monoteísmo lo que hace es decirnos que hay un solo Dios. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son tres dioses, sino que es un solo Dios en tres personas diferentes. No es tampoco un Dios en tres modos diferentes. En las Escrituras, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44, versículo 6, dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La Trinidad no niega el monoteísmo y la Biblia nunca enseña que Dios sea tres dioses. Entonces, ahora sí, para hablar sobre la mala interpretación que hubo ya en la Edad Media, vamos a ver cómo surgió la doctrina de la Trinidad como doctrina cristiana. Vamos a mencionar a dos personajes
históricos. Uno se llamaba Arrio, otro se llamaba Sabelio, y Nicea fue un concilio en el que se unieron obispos de todas las ciudades del Imperio de Roma para definir qué es lo que la Biblia enseña sobre Dios, sobre la divinidad de Cristo. El Arrio decía que Jesús es un ser creado, que era una criatura, es decir, que tenía un principio. Después estaba Sabelio, que decía que Jesús a veces era Padre, a veces era Hijo y a veces Espíritu Santo. Y el concilio de Nicea fue el que estableció la doctrina de la Trinidad. Arrio sostenía que Jesús es un ser creado, es decir, que esto niega su eternidad y choca con Juan capítulo 1, versículo 1, de que el Verbo es Dios. Y también con Hebreos capítulo 1, que vimos recién. Sabelio hablaba del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo como roles. Un solo Dios que se disfraza, digamos, a veces de Padre, a veces de Hijo y a veces de Espíritu Santo. Y esto choca con el bautismo de Jesús, también con los capítulos del Evangelio de Juan, capítulos 14, 15, 16 y 17, en donde Jesús habla sobre el Espíritu Santo. Jesús, cada vez que habla del Espíritu Santo, dice: Él vendrá y convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Y todo el tiempo que Jesús habla del Espíritu Santo, habla como Él, es decir, una tercera persona. Y también hay diálogos cuando, por ejemplo, Jesús ora por sus discípulos y dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O también: les di a conocer lo que tú me has dado, y que el propósito de Dios es que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, Jesús en todo momento está hablando del Espíritu Santo y también está hablando del Padre, entre los capítulos 14 y 17 del Evangelio de Juan. Hay denominaciones, al día de hoy, que todavía insisten con que Jesús a veces es Padre y a veces es Hijo y a veces Espíritu Santo. Pero esto podría parecer como una esquizofrenia de Jesús, porque ¿por qué Él estaría orando a alguien que no lo está escuchando? ¿O por qué Él diría Padre refiriéndose a alguien y en realidad es Él? Es decir, no tiene sustento creer en el modalismo que planteaba Sabelio ya en la Edad Media. Y el concilio de Nicea no inventa la Trinidad, crea un concepto como tres personas en una misma unidad, por eso surge el concepto de Trinidad, y defiende lo que ya se enseñaba en las Escrituras, porque Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, y lo mismo el Espíritu Santo. La única diferencia es que Cristo adquirió una naturaleza carnal. Bien, ahora vamos a hablar entonces de por qué el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Al día de hoy, muchos creen que el Espíritu Santo es el poder de Dios, es decir, es el poder en el que fueron bautizados los apóstoles el día de Pentecostés, pero no lo reconocen como una persona de una Trinidad, es decir, de la Santa Trinidad. Pero en las Escrituras podemos encontrar que el Espíritu Santo habla, también decide, se entristece y es Dios. En las Escrituras podemos encontrar que el Espíritu Santo habla, tiene cualidades personales, como decía recién. Jesús dijo que Él iba a enviar al Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, y dijo: Él estará con vosotros. Y se refiere a otro Consolador. No dice: voy a volver yo en forma de Espíritu Santo. No dice: voy a enviar mi poder. No dice: voy a enviar una fuerza o una energía, sino que va a venir otro Consolador. Y si dice otro, significa que es de la misma clase que Él. Por eso Él dice que va a continuar mi obra. Jesús dice: el Espíritu Santo continuará mi obra. Y esto lo pueden encontrar en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. También Pablo enseña en Efesios capítulo 4, versículo 30, que el Espíritu Santo se entristece, porque dice: no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 2, podemos encontrar el pasaje en donde dice que el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que les encomiendo. Los enviaba como misioneros
como apóstoles. Es decir, que el Espíritu Santo mismo habla, no es que solamente le hace sentir a alguien, sino que habla. Y en Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, el apóstol Pedro reprende a Ananías y Zafira, que era un matrimonio que habían vendido una propiedad y se quedaron con parte del dinero. Era suya, tenían derecho a hacerlo, pero ellos habían mentido porque habían entregado la totalidad. Entonces Pedro, llamándoles la atención, les dijo: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Pedro ahí enseña que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Si ya vimos que Jesús no es el Espíritu Santo, ahora vamos a ver que Jesús no es el Padre. Estos son textos que se suelen forzar. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 9, Jesús le dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es un error común que aquellos que quieren decir que Jesús es el Padre usen este versículo. Juan capítulo 14, versículo 9. Pero lo que estamos viendo ahí es que Jesús revela perfectamente al Padre. Él no dice: yo soy el Padre. Y en el mismo capítulo habla de otro consolador. Ver al Hijo, es decir, a Jesús, es ver la imagen exacta y no a la misma persona. Es decir, es ver al reflejo. Por eso, también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. También Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 29 y 30, Jesús dice: mi Padre me dio las ovejas, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. No dice el Padre y yo somos el mismo, tampoco dice yo las tomé, yo me las di a mí mismo, sino que dice mi Padre me las dio. Es decir, somos uno significa que son una misma unidad. También muchos toman el pasaje de Colosenses capítulo 2, versículo 9, cuando dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y existe el error de decir que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo al mismo tiempo. Ese texto habla de la naturaleza y no de personas. Y otro pasaje que se suele malinterpretar es 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, en donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, Dios estaba en Cristo. No dice que Cristo es el Padre, sino que el Padre actúa a través del Hijo. Estos son textos que los de la denominación solo Jesús no pueden explicar bien. En el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 5, en esta oración que Jesús hace, se puede ver perfectamente cómo Él ora al Padre. ¿A quién oraría si Él mismo fuera el Padre? No tendría ningún sentido. Entonces, que exista una unidad de tres personas y una misma divinidad implica que no es una identidad personal, sino que son tres y una misma esencia. Leo los pasajes que cité. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5, dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, Padre e Hijo. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo, el Hijo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, yo te he glorificado a ti en la tierra. He acabado la obra que tú me diste a mí que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. No habría manera de explicar esto
este pasaje para los que dicen que Jesús es el Padre y el Hijo al mismo tiempo. Es un solo Dios, pero no significa que sea Padre e Hijo al mismo tiempo. Y lo podemos ver más claramente en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17 en el bautismo, como dije recién, cuando Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El que estaba hablando desde los cielos es el Padre, y descendió sobre Cristo el Espíritu Santo. Ahora, ¿es necesaria la Trinidad para la salvación? No somos salvos por entender la doctrina de la Trinidad, porque de todas maneras nosotros somos seres finitos y Dios es infinito, es decir, que su conocimiento y su sabiduría es mucho más grande que la nuestra, y nosotros podemos tener ciertas limitaciones para entender ciertas doctrinas. Lo que podemos saber es lo que Dios reveló en su palabra. Ahora, no podemos negar a Dios tal como Él se reveló. La obra de salvación es trinitaria. Efesios capítulo 1 muestra que el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Efesios capítulo 1, como decía, Pablo enseña que el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo sella. Y voy a leer ese pasaje. Efesios capítulo 1, versículos desde el 3 al 5, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, está hablando del Padre todavía, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, el Hijo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También es importante ver en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 23, en donde el apóstol dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, negar al Hijo como Dios implica la predicación de un evangelio diferente. Y sabemos que en Gálatas capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice que si alguien predica un evangelio diferente es maldito por Dios. Escribió en la carta a los Gálatas capítulo 1, versículo 19, que dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito. Ahora, ¿por qué importa la divinidad de Cristo y la Trinidad? Después de ver tantos textos, quizá alguno se pregunte si de verdad importa todo esto, y si no alcanza solamente con creer en Jesús y listo. Pero la respuesta bíblica es clara. Importa porque no estamos hablando de un detalle mínimo o de interpretación, sino de quién es Jesús realmente y qué Dios nos salva. Si Jesús no es verdaderamente Dios, entonces su muerte sería la de otro mártir. No podría cargar con el pecado del mundo, no podría vencer la muerte ni la vida eterna. Pero la Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Es decir, no fue una criatura la que nos salvó, fue Dios mismo entrando en la historia para rescatarnos. Y era necesario que fuese Dios y hombre al mismo tiempo. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres, por su naturaleza divina y por su naturaleza humana. Y Jesús es completamente Dios y completamente hombre. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso siempre tenemos que recordar por qué Jesús, siendo Dios, dejó su trono y
vino a la tierra para salvarnos. Él tenía que adquirir la capacidad para morir, para luego resucitar y darnos vida eterna. Si no, ¿cómo Dios nos podría prometer vida eterna si pudiera vencer a la muerte? Entonces, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y era necesario que fuera hombre y fuera Dios al mismo tiempo. La salvación no es obra de una energía, ni de un Dios solitario actuando por momentos distintos, sino de un Dios vivo que se revela en relación. La Biblia muestra que el Padre ama y envía, el Hijo obedece, se encarna y redime, y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo y nos sella. La salvación es obra del Dios Trino. Negar quién es Jesús es alterar el Evangelio. Si negamos al Hijo como Dios, perdemos al Padre. Si reducimos al Espíritu Santo a una fuerza, perdemos la obra interior de la salvación. Por eso Juan dice que todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. No es una cuestión de etiquetas denominacionales, es una cuestión de fidelidad al Dios que se reveló. La Trinidad no es un rompecabezas para entender todo, sino una verdad para creer, adorar y anunciar. No vamos a comprender completamente a Dios, pero sí aceptamos completamente lo que Él decidió mostrarnos. Y lo que Dios mostró es esto: un solo Dios, 3 personas y una sola obra de salvación. Por eso cuando confesamos que Jesús es Señor, no estamos repitiendo una fórmula, estamos declarando que Dios mismo vino a buscarnos, a salvarnos y a darnos vida eterna. Ese es el Dios en el que creemos, ese es el Dios que adoramos y ese es el Dios que salva. Dios los bendiga.